Lo que uno de los ejecutivos con los que yo trabajaba dice es, lo que se mide se hace. Y lo que no se mide no. Entonces, que los Y es equipos que lo sepan que, cuáles son las métricas que comparten es muy, muy valioso. y es que lo que no se mide es como si no existiera, o bien todas las métricas de producto se convierten de alguna forma en una métrica de negocio, y estas métricas de negocio nos permiten tener conversaciones mucho más enfocadas en el impacto al negocio, pero también nos dan un nivel de seniority muy importante si estamos pensando generar un mayor posicionamiento al interior de la compañía. En este capítulo hablaremos sobre métricas de producto. A todos, buen día a todos, bienvenidos a 100 MVPs. Lo que hubieras querido saber sobre desarrollo de producto para no morir en el intento. Buenos días, Ricardo, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo han estado estas semanas? Hombre, muy ocupadas porque estamos comenzando año, presupuesto, cambio de equipo. Ha estado movidito, pero ha estado muy, muy positivo. ¿Qué tal tú? También muy ocupado, yo no diría que arrancando año, pero ya estamos terminando el primer Q del año. Pero sí, está bastante movido, con muchos temas en la oficina, muchos en los proyectos personales. Y bueno, acá estamos en nuestro podcast de los 100 MVPs. Muy bien. ¿Y entonces cuál es nuestro tema? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y son las métricas de producto y métricas de negocio. Este es un tema bien interesante porque a veces nosotros, yo diría, no sabemos diferenciarlas y tenemos que aprender a tener conversaciones con el C-Level, que ellos solo ven métricas enfocadas en resultados de negocio, y por el otro lado, métricas de negocio, que lo revisamos con nuestro equipo, pero también con parte de nuestros pares y otras áreas. Sí, 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 sí. Yo a eso le añadiría un poco de traducción para que la gente, pues, las personas individuales puedan actuar sobre esas métricas. A veces es fácil, pero a veces toma traducción y es bueno saber cuándo traducirles rápido para que puedan actuar en las métricas. Así es. Y yo creo que el tema de las métricas es algo que todos, sin importar quién es el líder o aquella persona que está llevando en el hombro el desarrollo del producto o el desarrollo de el diseño, lo que sea, pero cada uno debería tener sus métricas claras desde cada uno de los roles. ¿Tú qué opinas? Sí, sí, sí. Hay no solo las métricas claras, sino las métricas que son compartidas de tenerlas muy claras. Lo que uno de los ejecutivos con los que yo trabajaba dice es, lo que se mide se hace. Y lo que no se mide no. Entonces, que los Y es equipos que lo sepan que cuáles son las métricas que comparten es muy, muy valioso. Sí, y es que lo que no se mide es como si no existiera hoy en. correcto. Así es. Bueno, entonces hoy te quiero proponer que arranquemos nuestra conversación hablando de lo básico, que es la diferencia entre los tipos de datos que existen, más que todo para el negocio. Luego vamos a saltar a cada uno de nuestros roles. Entonces tú puedes hablar desde diseño, qué tipo de métricas te gusta medir, yo hablo desde producto y después unificamos todo. Vale. Muy bien. ¿Te suena? Entonces, suena muy, muy bien. Entonces, arranca. Cuéntame cuáles Listo. son las métricas básicas del negocio. Bueno, entonces, no sé si ustedes han escuchado ese término que se llama First Party Data, porque existe no solamente el First Party Data, sino el Second Party Data y hasta el Third Party Data. Entonces, ¿qué significan estos términos? El término First Party Data hace referencia a la información básica del usuario, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la información personal, lo que tiene que ver con los hábitos o esos hobbies que tiene el usuario con nosotros. Ese es el First Party Data. Normalmente esa información la obtenemos en el momento en que el cliente se está enrolando con nosotros o haciendo el onboarding, ¿cierto? O a veces la podemos sacar de las interacciones que tienen en redes sociales, y con eso es que generamos realmente la segmentación al mentes en redes sociales. Pero esta First Party Data, desde mi punto de vista, cuando el cliente ya se empieza a enrolar con nosotros, empieza a llegar a un segundo nivel, que es el Second Party Data. Y este Second Party Data hace referencia a todos los puntos de interacción, transaccionales y demás que podemos tener con el cliente, que luego los transformamos en experiencias personalizadas. Obviamente nosotros ya estamos sabiendo cuáles son los diferentes comportamientos, cómo se mueve el cliente
Y esto nos permite desde la perspectiva de datos no solo conocer lo que está pasando hoy, sino lo que pasó ayer, sino que también nos permite proyectar lo que puede pasar en el futuro. Y si queremos llegar un poquito más lejos, pues nos permite proyectar para tomar decisiones para que si el cliente, por ejemplo, sabemos que en un año se nos puede ir, pues 8 meses en 8 meses yo estoy tomando ese tipo de decisiones o acciones para poder retenerlo. ¿Listo? Entonces, Ujú. ese es el second party data. Y ya para terminar, sería el third party data. Y third party data hay de diferentes, digamos que niveles. Voy a decir nivel uno es cuando yo, por ejemplo, me uno o hago un joint venture, un partnership con otra compañía en el cual comparto información, por lo cual mi base de datos se va a ampliar con base en la información que tiene el otro partner, ¿cierto? Y viceversa. O por el otro lado, yo puedo ir a comprar algunas bases de datos, obviamente cumpliendo con todas las leyes de protección y datos y demás, pero esa información también va a hacer que yo nutra la base de datos actual con más datos que me permitan después tomar otro tipo de decisiones. Entonces, me gusta arrancar con esto porque es a veces cuando nosotros estamos trabajando desde el rol de producto o liderando algún tipo de decisiones desde marketing o growth, si no tenemos claro estos tres términos, muy posiblemente vamos a tomar decisiones que no son o que podamos crear estrategias que no vayan enfocadas primero en lo que es el first and second, sino que queramos ir de una vez al third y muy posiblemente debemos trabajar con la información que tenemos al interior de la compañía y después sí buscar terceros, a no ser que sea un partnership. ¿Cómo te Ok, parece? pues Es el sesgo. Así es. o regresar y hacer un retesting para entender, por ejemplo, que tu tiempo de retención de los usuarios no era 8 meses, sino de pronto es 4. Y entonces Así eso te es. cambia no solo el plan de desarrollo de producto, sino también las conversaciones con tus stakeholders sobre inversiones, sobre presupuestos, sobre todas estas cosas que te digo que estamos a la mitad de las conversaciones ahora. Entonces me parece un framework muy sencillo, pero también muy poderoso para poder hacer planes y para poder hablar con, por ejemplo, los diseñadores, para poder hablar con producto o con ingeniería de cómo llegamos a estos datos. Para contarte un poco desde el punto de vista de diseño, pues los researchers se mueven mucho con first party data y con second party data dependiendo de la disponibilidad de los dos, pero más que todo es first party data para ayudar a segmentar, para ayudar a capturar los patrones de comportamiento, por ejemplo, cuando se hace el onboarding, cuando es que traes el consumidor o cuando necesitas retenerlo. Y lo que me parece a mí por supuesto, es muy básico, pero como te digo, no se habla, son estos conceptos de cómo es que se complementa o se conecta este first party data que está viniendo de una fuente de negocio con la parte más comportamental o de lo que nosotros llamamos field data, o sea, de lo que recogemos con los researchers directo del usuario, sobre todo esta parte cualitativa. Y lo que yo he encontrado que es muy exitoso y me gustaría escuchar tu punto de vista es cuando se puede sentar y complementar toda la parte cuantitativa con la parte cualitativa, porque las decisiones son lo suficientemente complejas que nunca vamos a tener los datos totales para poder hacer una decisión y la intuición y los patrones tienen mucho que ver con buenas decisiones que sean en el tiempo indicado. Entonces dime qué piensas. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, digamos que el rol de diseño es muy importante en la construcción de todas las experiencias de cara a usuario, pero viéndolo desde los datos, digamos que ustedes participan en toda la recolección desde el first, second y hasta Exacto. el uso del third party data, ¿no? Entonces,
El first normalmente lo capturamos en el momento en que el cliente está haciendo el onboarding con nosotros, porque obviamente ahí es donde llenamos todos esos campos que tú estabas comentando y luego cuando queremos empezar a que el usuario adopte la plataforma, pues empezamos a recolectar ese second party data y yo creo que una muy buena combinación que se tiene normalmente en los equipos de producto es esa visión y esa, digamos que es esa visión compartida entre lo que producto ve que se puede hacer con base en ese crecimiento, pero también lo que desde la experiencia queremos empezar a capturar para que luego podamos mejorar toda la adopción y expansión del producto, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo contigo desde ese frente. Muy bien. Una de las cosas que diseño puede ayudar mucho no es solo en el análisis y en la conversación de síntesis sino también en hacer preguntas básicas. O sea, Ujú. sobre todo en productos que son nuevos o en productos que son de innovación. Por ejemplo, todas las nuevas features que estamos trayendo sobre inteligencia artificial, cosas que estamos haciendo sobre expansión de mercados a otros países. Estas cosas requieren una conversación sobre cuáles son las preguntas que realmente importan y cuáles son las decisiones que queremos tomar para poder deducir entonces cuáles son las métricas que importan o no. Para Así darte un es. ejemplo, time to value es muy valioso cuando tienes productos de consumidor que son muy directitos. Empezar a comprar el servicio o el producto y consumirlo de pronto en la misma sesión. Hay otros productos o servicios que requieren dos o tres personas para que lo aprueben. Y el time to value, la definición de ese time to value, cambia mucho. Y para dar un poco a la audiencia qué es time to value, es el tiempo que te gastas desde el momento en el que estás interesado en el producto al momento en que empiezas a percibir ese valor cuando lo estás utilizando. Y los estándares cambian. Ya, dime que No, si alguna vez los has utilizado, sí. no, totalmente. Y creo que hoy en día, con modelos como Product Road, lo que permiten es oír ese time to value, ¿no? Que tú realmente no te demores tanto luego que haces ese primer enrolamiento en ver ese como valor percibido, ¿no? Por eso, cuando hablamos de este modelo de Product Growth, siempre hablamos de cuál es como ese setup, que digamos en algunos casos es, oiga, yo me logueo porque quiero probar la aplicación. Luego pueden pasar unos momentos intermedios. Llega el aha moment cuando yo veo esa aplicación que digo, esto es como va a funcionar. Y el momento eureka cuando yo realmente digo, listo, aquí ya obtuve el valor inmediato para que luego yo se convierta en un hábito. Entonces, ese time to value, digamos que si lo miramos hace 10 15 años, duraba, no sé, un mes, 2 meses, hoy son segundos, ¿no? Y más con Ujú. inteligencia artificial, todas estas aplicaciones o estas empresas software as a service, lo que quieres tú es que en el momento inmediato que tú abres digamos que tu profile, en ese momento ya estás percibiendo el valor. Es más, el otro día conocí una aplicación que tiene como una relación muy grande con Sheets o con Excel y lo que hacen Ujú. ellos es que inmediatamente te abren la opción para que tú juegues un ratico, pero si ya lo quieres, digamos, descargar o incluir muchas más fórmulas, ahí es donde te pide la creación de cuenta, pero te está entregando valor inmediato. Entonces, el type to value hoy es algo muy pequeño que se debería pensar y para eso hay técnicas, por ejemplo, de onboarding que permita disminuir como esa brecha el cliente está haciendo desde el momento en que se conecta con o llega a nuestra hasta homepage o a la plataforma. Vale, sí, muy interesante. Es muy interesante. Hablemos un poco de la parte más básica de esto, porque time to value es multidimensional, puede tener múltiples métricas, múltiples equipos se meten en esto porque es la parte de marketing, la parte de ingeniería para crear un profile, mucha gente está envuelta. Pero cuéntame un poco desde tu punto de vista, ¿cuáles son las métricas más básicas para tener en cuenta y no olvidar? Listo, entonces para mí hay dos grandes categorías de métricas. Las métricas de negocio y las métricas de producto y podríamos ponerle dentro del producto una interna que sean las de equipo, pero pongámoslo como tercera categoría.
Entonces, hablemos de la primera. La primera categoría, que es la de negocio, son los tipos de métricas que yo hablo con el C-Level, con el CEO. Normalmente ellos esperan siempre conversaciones muy específicas enfocados en el impacto del negocio. ¿Y qué significa esto? Ellos, por ejemplo, no les importa saber la minucia de lo que está pasando en el funnel de conversión, ¿cierto? Ni siquiera en la misma, a veces, ni siquiera en la misma tasa de conversión, sino a ellos lo que les importa, por ejemplo, es hablar sobre el revenue que yo estoy trayendo, el Customer Lifetime Value, el Customer Profitability, el Monthly Recurring Revenue, el Annual, cuánto estamos expandiéndonos de cara al revenue, el ROI, el Net Revenue Churn, el NPS. Si ves, todo esto son métricas muy puntuales que te permiten, si eso lo ponemos en grupos, es revenue, costs, risk avoidance. Ujú. Ahí tengo todo lo que va con adquisición, activación, retención, ¿cierto? Y todo lo que tiene, y todo lo que es engagement. Entonces, para dar un poco de ejemplos respecto a cada una de esas líneas. Ejemplo, en la adquisición tú tienes el bounce rate, el conversion rate, ¿cierto? El CPC, que es el cost per click, etcétera, etcétera. Esos son métricas que tú quieres analizar desde la perspectiva de producto. Ahora, por ejemplo, desde la perspectiva de retención, tienes churn rate, user retention rate, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con customer lifetime value también, ahí tú lo incluyes. Para engagement, todo lo que es el user satisfaction, que eso es algo importante que normalmente lo revisamos con el equipo Correcto. de diseño, porque obviamente hace parte también de la usabilidad. Todo lo del customer effort, ¿cierto? Que eso también es muy importante. Y este tipo de métricas, todas las que son de producto, tú también la puedes convertir en métricas de negocio. Un ejemplo, la métrica de user satisfaction, en algún momento, si tú la empiezas a mezclar o incluso a veces la revisas sola, se puede convertir en un Customer Lifetime Value, ¿no? Si el cliente está contento, muy posiblemente va a estar, va a estar mucho más tiempo contigo. Cualquiera de aumento de la tasa de conversión significa que yo voy a traer más revenue desde a la compañía, desde el producto. ¿Sí? Entonces también es importante que todos los líderes de producto, líderes de proyecto, entiendan que una métrica de producto, una métrica de flujo, se puede convertir en una métrica de negocio para que cada uno pueda tener su diferente tipo de conversación con el stakeholder digamos, o independiente. Ahora, la tercera categoría tiene que ver con las de equipo. Yo me acuerdo que hace 3 años creamos unas métricas que se llamaban el Quality and Health Check. Y Ujú. esas métricas lo que analizaban era el performance de cada persona o de cada rol. Entonces teníamos el de producto, el de diseño y el de tecnología. Cada uno tendría un quality value metric y la combinación entre los tres nos decía qué tan saludable estaba la calidad que se estaba entregando. Esa para mí también es muy importante, porque si tú te das cuenta, la primera es muy de C-level, de negocio. La segunda es de tu producto, el performance que tu producto está generando. Pero el tercero habla del performance del equipo. Las tres están 100% relacionadas. Si tú no haces un buen performance, muy posiblemente tu producto no va a hacer un buen performance, muy posiblemente no vas a tener un buenos resultados de negocio. Pero las tres hay que verlas en la misma dimensión. Hagamos un triangulito, ¿no? Entonces, todo lo que yo haga va a terminar afectando esas tres. O si la queremos ver a nivel de pirámide, también está bien. ¿Tú qué opinas? ¿Qué es?
Te digo que en mi experiencia esos tres niveles siempre han importado. Pero pongámonos un poco reales porque lo que hemos estado hablando es todo muy bonito y todo muy de framework y todo esto, ¿cierto? Lo que yo encuentro desde el punto de vista de proyectos ya reales es que el revenue y todo lo que son, por ejemplo, health metrics, tienen dos ciclos que son muy diferentes. Uno es un ciclo de release, que puede ser Ujú, también. diario o puede ser una vez cada trimestre, depende de la complejidad o cómo está organizada la organización. Y el revenue puede ser diario o puede ser al segundo, como las grandes plataformas como un Meta o un Google. Pero tiene una manera de reportar que está al trimestre. Y conectar estos puntos es en lo que los equipos se ven en problemas, porque a veces solo están Totalmente de acuerdo. reparando un solo punto de onboarding. Entonces, lo que yo veo es que tiene que ser no solo mirar los niveles, sino también esa colaboración a través de equipos para empezar a conectar los puntos de por qué tres o cuatro equipos trabajando en un health and onboarding pueden llegar al revenue de este trimestre. Y eso requiere trabajo y requiere una inversión, por ejemplo, en Jira o en el plan para poner la fundación para poder sacar estos datos. Y lo que yo he encontrado es que muchas veces son como parciales. Siempre tenemos un dashboard parcial que en muy De pocos acuerdo. casos se conecta directamente al revenue, a menos que el modelo de negocio sea muy, muy directito a cómo el producto se comporta. Entonces lo que yo diría es que cuando se definen las métricas y se tiene esa claridad de los niveles, el plan de colaboración para la gente del equipo es totalmente vital y tener feedback tanto de ejecutivos como de los líderes de producto en esos dos primeros niveles es vital. Y fíjate que suena tan básico, como tan obvio, Obvio. pero es una cosa que no pasa. Entonces, lo que te quería yo preguntar es, ¿qué pasa en la realidad? O sea, cuando no tienes todos estos datos o cuando tus equipos no tienen ese como sensibilidad para conectar esos puntos o simplemente no tienen tiempo. ¿Qué haces Claro, tú? entonces te voy a traer un ejemplo de cómo nosotros en una pasada experiencia, no voy a decir el nombre de la compañía, pero fue una experiencia muy Vale. interesante, logramos conectar las tres. Arranquemos con la de producto, digo con la de equipo, perdón. Ujú, Entonces, lo más importante fue definir el timing de medición de cada uno, ¿no? Y lo que nosotros hicimos fue tomar el time frame de un sprint. Entonces, ¿qué hacíamos? Medíamos el performance del equipo, de lo que te decía del rol de producto, del rol de diseño, del rol de tecnología y todo en conjunto por sprint. Entonces medíamos cómo nos fue en toda esa gestión de entrega, de análisis, de investigación, research, definiciones de arquitectura, etcétera, estábamos llevando a cabo. ¿Listo? Entonces primero fue ese. Luego, como en cada sprint, digamos que alineado con la metodología Scrum, hacíamos reviews. Entonces aprovechábamos para presentar los resultados que tenía el producto en sí. Y adicionalmente, cogimos ese mismo time frame de un sprint para presentar los resultados que teníamos. ¿Qué nos pasó al principio? Estábamos descuadrados no en el tiempo de presentación de las métricas, pero sí en el ujú, tiempo en la que se estaba generando los resultados. ¿Por qué? Porque yo estaba presentando lo que estaba haciendo ese sprint como performance del equipo, pero cuando mostraba el performance del producto, estaba mostrando lo que ya había entregado. E ujú, igualmente para el negocio, porque obviamente el negocio, el de producto y negocio pueden estar mucho más alineados o más, digamos que, sincronizados, porque lo que yo ya entregué en las siguientes 2 semanas, un mes, ya me está entregando resultados, ¿cierto? Entonces, lo que hicimos fue ajustar un poco los resultados del equipo versus esos otros dos. Entonces, lo que presentábamos en ese sprint relacionado con las métricas de producto y las métricas de diseño hacían referencia a uno o dos sprints pasados. Entonces teníamos como dos niveles, cómo nos fue en este sprint
pero también cómo nos fue en el sprint pasado y el antepasado que estaban generando los resultados de producto y diseño. Y ahí logramos realmente crear. Al principio no es fácil, te digo totalmente la verdad, como todo, ¿no? Como construir producto al principio cuesta, toma su curva de aprendizaje, pero lo logramos presentar y ahí logramos alinear. Y cuando logramos alinear esto, el negocio entendió mucho mejor que los esfuerzos que estábamos haciendo desde el equipo se estaban viendo reflejados en las otras dos categorías de métricas. Sí, 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 sí. Creo que nunca he estado yo en un ejemplo tan completito como lo que acabas de hablar, pero Yo solo partes en de uno. esto sean, sí, solo en uno. Ok, no solo en uno. Bueno, bien. Por esto mismo que estás diciendo, crear, o sea, comenzar toda esta plataforma, entre comillas, toda esta fundación se toma tiempo y toma mucho esfuerzo porque hay otras prioridades. Entonces, lo que hemos hecho desde el punto de vista de diseño para poder ayudar a esta conversación mientras se desarrolla esa fundación, y tampoco voy a mencionar compañías, pero lo que hacíamos era poder desarrollar las preguntas y después las hipótesis de qué es lo que pensábamos que íbamos a hacer y traer la parte cualitativa para poder crear una predicción como direccional que se complementara ya con los datos reales y entonces podíamos ver, por ejemplo, cuando hagamos usabilidad de cómo es que la gente puede pasar, el tiempo que puede pasar en un onboarding o cuántos pasos pasan en un onboarding a la parte real para ver ese impacto. Y eso lo que nos pudo crear fue un plan a futuro que no tenía que esperar todos esos ciclos de recoger las métricas en el mercado para poder movernos más rápido y seguir iterando. Y entonces se vuelve un ciclo para poder avanzar, pero estar siempre un poco adelante de lo que está pasando en el mercado si es necesario, al menos direccionalmente. No, totalmente de acuerdo. Este ejemplo que te comenté es un caso un poco a veces irreal, porque para llegar allá obviamente fue un compromiso de toda la organización y de varias iteraciones. Pero digamos que para equipos que apenas están arrancando, yo les diría, oiga, arranquen independientemente de las mediciones. No importa que no estén 100% alineadas todas, pero sí es importante tener una medición de cómo están entregando la calidad desde el equipo, qué métricas están midiendo ustedes desde producto, que son importantes de acuerdo a su tipo de producto, ¿no? Porque es muy diferente las métricas de un e-commerce que de un marketplace, que de un software as a service. Y dentro de software as a service tenemos un millón de categorías, si son plataformas de servicios puntuales, pero que midan el performance y la entrega de valor, la conversión, la eficacia del producto. Y obviamente la conversación con el C-Level sí es importante. Si ustedes trabajan en startups, pues al final el C-Level quiere entender resultados finales porque esos son los resultados que terminan compartiendo con los inversionistas. Entonces, tener el ejercicio muy claro de cómo una métrica de producto al final siempre tiene un impacto en una métrica de negocio, eso es como la parte más clave que deben entender los equipos de producto. Sí, y una cosa que los diseñadores han ayudado mucho y que de hecho estoy haciendo entrenamiento o tratando de empezar entrenamiento este año con el equipo es toda la parte de cómo contar esta historia. Y tú lo has referido a través de diferentes partes de esta conversación. Cuando tomas una métrica y traes resultados, eso no solo tiene un número, sino tiene una historia por debajo de qué se pudo hacer, qué sabemos que no va a funcionar y qué es lo que esperamos que funcione en el próximo ciclo. Y ese enriquecimiento de la historia puede ser un slide, puede ser simplemente 2 o 3 puntos cuando se lo presentas al C-Level o a los líderes que están manejando la inversión. Mejora mucho la conversación porque se sabe que se está tomando acciones, aunque las métricas no son perfectas. Y es también un área que no está tan desarrollada en los equipos como lo he visto yo en estos 100 MVPs que hablamos. Entonces, la parte de contar la historia es casi tan importante en el momento de tomar decisiones como la parte de traer los datos bien, bien perfilados. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y creo que es un proceso, ¿no? Para yo llegar acá también en este punto de conocer todas estas métricas, pues arranqué con mediciones básicas, por ejemplo,
de usuarios activos, el time to value, ese tipo de cosas. Y día a día fui agregándole más información que me Ujú. permitiera también como robustecer digamos que la presentación. Y algo que también aprendí es que yo me acuerdo que en una de las empresas en las que trabajaba había un comité cada semana en el cual presentábamos como el performance que estaba pasando desde cada uno de los frentes. Y algo que me di cuenta que precisamente fue cuando decidí dividir las métricas entre negocio y producto, era que yo presentaba todo el tiempo las métricas De de producto. producto y se empezó a volver muy aburrido. ¿Por qué? Porque yo siempre presentaba, estos son los usuarios activos de esta semana. Y variaban, pero entonces casi que terminaba repitiendo lo mismo todo el tiempo. Y ya como que yo veía la cara de todos los participantes, y era como ya todas las semanas me presenta lo mismo. Lo mismo. Entonces ahí fue cuando aprendí que tenía que transformar las métricas de producto en un resultado claro de negocio. Y ya cuando hice ese cambio, que no fue fácil, busqué ayuda, guía y demás, ya las conversaciones con el equipo del C-Level eran muy diferentes. Exacto. Entonces, claro, yo te escucho y me da mucha risa el cuento de ser aburrido o de ser entretenido cuando estás contando la historia. Y eso tiene mucho que ver. Pues, qué bien. Vale, ¿por qué no hacemos un resumen de lo que hemos hablado hoy un poquito? Ya empezamos a hacer esto. Listo, claro. Y entonces ya podemos terminar esta charla. Sí. Listo. Entonces, ¿qué fue lo que estuvimos hablando al principio de los tres niveles de datos? Hablamos del First Party Data, Second Party Data y Third Party Data. Adicionalmente, incluimos dentro de todas las métricas que comentó Ricardo desde diseño, tres categorías que son muy importantes. Las métricas de equipo, muy enfocadas en el performance y la calidad de entrega. El segundo tiene que ver con las métricas de producto, que dentro de las métricas de producto entran temas de usuario, temas de usabilidad, temas de arquitectura, de infraestructura también. Y las métricas de negocio, que es lo que hemos venido acá hablando, que todas las métricas de producto se convierten de alguna forma en una métrica de negocio y estas métricas de negocio nos permiten tener conversaciones mucho más eh, enfocadas en el impacto al negocio, pero también nos dan un nivel de seniority muy importante si estamos pensando generar mayor posicionamiento al interior de la compañía. Sí. Y una de las cosas que tú mencionaste que es muy importante es el tiempo, los tiempos de cómo se va registrando todo. En tu ejemplo estabas hablando de cómo es que tú estabas pues, no solo compartiendo lo que estabas logrando en ese momento, sino también un par de ciclos atrás para que esos ciclos de producto se conectaran a lo que está pasando en la realidad del negocio del mercado. Entonces los tiempos y los ciclos importan mucho cuando estemos reportando y compartiendo la historia. Y por supuesto tiene que ser una historia entretenida y que se entienda a todos los niveles para que les hables de lo que importa, pero también para que ellos entiendan que el progreso se está haciendo y que estamos yendo de manera positiva. Así es, totalmente de acuerdo. Y a ustedes que nos están escuchando o nos están viendo, cualquier duda que tengan, por favor, contáctenos en LinkedIn o si quieren directamente nos pueden dejar mensajes aquí en las diferentes plataformas donde estamos presentes. Y no hay pregunta pequeña. Entonces, contáctenos y Ujú. podemos. Así es. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que somos Ricardo y Michelle en 100 MVPs. Gracias a todos.